En 2029, los astronautas de mi país llegaron por primera vez a la Luna, pero al regresar, descubrieron el cadáver de una mujer allí. Cuando regresaron a la Tierra, todos se suicidaron al mismo tiempo. Y dejaron una misma última frase: Chane no debería haber ido a la Luna, los humanos no pueden viajar tan lejos. Mi hermano Chen Jing es un astronauta destacado y el comandante de esta misión lunar. Su resistencia física y psicológica son superiores a las de la mayoría de las personas. Por eso, cuando los responsables de la agencia espacial me notificaron en secreto que él había sufrido un gran trauma en la Luna que lo había vuelto mentalmente inestable, me costó creerlo. Hasta que me llevaron, en un helicóptero militar, a un laboratorio subterráneo en el sur de la región de Hina, en la provincia de Alazán, donde vi a mi hermano, atado con fuerza a una cama de hospital. Su rostro estaba hundido, demacrado, y las venas rojas rodeaban por completo sus ojos. En un momento parecía un cadáver rígido, mirando fijamente al techo. En el siguiente, su cuerpo comenzó a retorcerse con una fuerza tremenda, como si hubiera visto algo que lo aterraba, y su boca se movía rápidamente, como si estuviera diciendo algo. Me acerqué rápidamente a su boca y logré escuchar que repetía las mismas palabras una y otra vez: Chane morirá, nosotros moriremos, cuando él descienda, todos morirán. Hace un momento, desde una distancia de 2 o 3 metros, no había escuchado nada, pero cuando me acerqué, lo que dijo resonó como un trueno, tan fuerte que me dolieron los oídos. Luego, comenzó a emitir un aullido como el de una bestia. El médico se apresuró a administrarle un sedante. Me tapé los oídos, atónita, y pregunté: ¿qué está pasando? No presenta ninguna enfermedad física. Como mencionamos antes, es por un trauma psicológico. Ellos. Sí, los 4 astronautas que regresaron a la Tierra muestran el mismo síntoma. ¿Acaso mi hermano vivió algo en la Luna que lo trastornó de tal manera? Luché contra una extraña sensación de miedo y pedí: quiero hablar con el comandante de Chen Jing. Me llevaron a una sala de reuniones donde un hombre llamado Wu Benlu me explicó parcialmente lo sucedido. Según él, la misión lunar se configuró de la siguiente manera: 5 astronautas, de los cuales 4 fueron enviados a la Luna en 2 grupos para realizar tareas de exploración y muestreo. El 5º astronauta se quedó en la nave espacial, en caso de que ocurriera algún accidente y necesitara intervenir. El día 30 de la misión ocurrió un accidente. A las 6 de la tarde, los 5 astronautas y la nave Tiancong 2 perdieron repentinamente toda comunicación. La agencia espacial envió una nave no tripulada para realizar labores de rescate. Sin embargo, por razones desconocidas, el centro de control de la nave perdió todo contacto con las naves no tripuladas en la órbita lunar. Una semana antes, la nave Tiancong 2 había aterrizado en su lugar de destino sin recibir ninguna señal, y 4 personas salieron de ella. Sin embargo, faltaba uno. Los 4 astronautas regresaron, pero su comportamiento estaba extraño. Estaban desorientados, incoherentes, y se negaban a hablar con los demás. El personal en la estación se vio obligado a entrar en la nave para investigar. Solo unos minutos después, salieron corriendo como locos. Dentro de la nave, encontraron 2 cadáveres. Uno de ellos era el astronauta Zhao Jinhui. El otro, según pruebas de carbono 14, tenía al menos 3.500 años de antigüedad, y era el cadáver de una mujer con cabeza humana y cuerpo de serpiente. Al llegar a este punto, la expresión firme de Wu Benlu reflejaba lo mismo que yo sentía: miedo. Por eso sospechamos que el estado de Chen Jing y los otros 3 astronautas está directamente relacionado con esos 2 cadáveres. La leyenda de Chane y su vuelo hacia la Luna tiene alrededor de 3.500 años. Pensando en las palabras de mi hermano, exclamé sorprendida: ¿entonces ese cadáver desconocido es la famosa Chane? Wu Benlu, al escuchar lo que mencioné sobre lo que había vivido en la habitación, no prestó atención a mi comentario sobre Chane, sino que inmediatamente me llevó a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Sin embargo, aunque subió el volumen al máximo, solo se podían oír vagos murmullos de mi hermano, con frases ininteligibles. ¿Cómo era posible esto? Estaba segura de haber escuchado los sonidos a un volumen altísimo. Desconfiada, intenté revisar la grabación de nuevo, pero accidentalmente la cambié a la transmisión en vivo. La pantalla mostraba la habitación de mi hermano, pero ahora la cama estaba vacía. Wu Benlu exclamó y corrió rápidamente hacia la habitación. No pude seguirlo tan rápido, pero hice todo lo posible por alcanzarlo. Rápidamente encontramos a mi hermano. No había salido de la habitación. Estaba en el baño, y al abrir la puerta nos llegó un fuerte olor a sangre.
En la pared del baño, había líneas de escritura en sangre, distorsionadas y aparentemente escritas en un estado de extremo pánico, imposibles de leer. Mi hermano estaba de rodillas frente al inodoro, con la cabeza hundida en el agua del inodoro, su cuerpo completamente relajado. En un solo vistazo, supe que estaba muerto. Se había ahogado de manera tranquila, sin signos de lucha. Un frío intenso me paralizó. Es imposible no luchar por aire cuando uno está a punto de ahogarse. En ese momento, varios médicos entraron apresuradamente y me informaron que los otros 3 astronautas también se habían suicidado, de la misma manera que mi hermano, dejando escritos en las paredes la misma frase ilegible. Tras un análisis forense de la escritura, se confirmó que lo que todos habían escrito era la misma frase: Chane no debería haber ido a la Luna, los humanos no pueden viajar tan lejos. Wu Benlu inmediatamente me dejó, corrió a informar a sus superiores, y luego organizó una reunión secreta. Antes de llegar al laboratorio subterráneo, me confiscaron todos los dispositivos de comunicación y me informaron que no podía irme hasta que la investigación concluyera, así que ahora me encontraba sola en una pequeña habitación. Las palabras de mi hermano seguían retumbando en mi cabeza. ¿Por qué solo yo pude oír su voz? ¿Qué les ocurrió realmente en la Luna? ¿Por qué el cadáver de hace 3500 años estaba allí? ¿Era realmente Chane, la figura mitológica? Todas estas preguntas se enredaban en mi mente como cuerdas, apretándome cada vez más. Y si la historia de Chane es cierta, ¿eso significa que las leyendas de Pangu abriendo el cielo y Nuba creando a la humanidad también podrían serlo? Esto fue un golpe directo a mi visión del mundo. Soy bióloga, especializada en biología celular y genética. Aunque algunos científicos hoy en día cuestionan la teoría de la evolución, la humanidad no pudo haber sido creada por dioses. Pasaron más de 4 horas antes de que Wu Benlu regresara a verme. Me entregó un acuerdo de confidencialidad. Dado el estado de Chen Jing, la agencia quiere invitarte a unirte al equipo de investigación. ¿Qué opinas? No dudé en aceptar. Mis padres habían muerto hace más de 10 años, y mi hermano era mi única familia. Necesitaba entender la causa de su muerte. Además, incluso si no fuera por él, hubiera hecho todo lo posible por unirme a esta investigación. Porque nadie que valore la ciencia puede rechazar la oportunidad de explorar lo desconocido. Después de firmar el acuerdo de confidencialidad, Wu Benlu me condujo al cuarto subterráneo del instituto. Este era el lugar donde se almacenaban las muestras traídas desde la Luna, incluida la de la famosa Chane. Aunque ya había visto representaciones de la figura humana con cuerpo de serpiente en textos antiguos, ver esta figura en persona me causó un impacto tremendo. El cadáver parecía casi vivo, con un rostro hermoso y, aunque la parte superior de su cuerpo era la de una mujer humana normal, desde el pecho hacia abajo se transformaba en una larga cola de serpiente cubierta por escamas de color marrón amarillento. La cola medía aproximadamente 3 metros de largo y tenía un diámetro de unos 40 centímetros. No pude evitar tocarla. Su piel era suave, tersa y elástica, mientras que las escamas eran frías y duras, sin signos de envejecimiento. Wu Benlu comentó: el cadáver fue encontrado en un valle profundo en el lado opuesto de la Luna. Gracias a la atmósfera vacía de la Luna y las bajas temperaturas del valle, se ha preservado de manera impresionante. Sin embargo, una nueva duda surgió en mi mente. Pero según los mitos, Chane no era una figura con cuerpo de serpiente. Eso es propio de Nuba y Fuxi, ¿no? Wu Benlu, sin mostrar sorpresa, continuó: de acuerdo con el profesor Liao Hui, un arqueólogo, en 1964 se descubrió una imagen tallada en piedra en una tumba antigua de la dinastía Han, en la provincia de Henan. En esa imagen, Chane también aparece con cuerpo de serpiente. Todo parecía indicar que este cadáver era, de alguna forma, la misma Chane de las leyendas. Pero entonces, ¿qué significaban las últimas palabras de mi hermano y los demás astronautas? Parece que todas estas preguntas solo pueden resolverse al estudiar este cadáver. Aunque varios biólogos y científicos ya habían realizado análisis, aún sentía la necesidad de examinarlo personalmente. Wu Benlu no me lo impidió y me indicó que todos los resultados de las investigaciones eran compartidos. En la computadora de la sala contigua podía acceder a los informes de los demás, incluidos los diarios de vuelo y de trabajo de los astronautas, los cuales estaban en una carpeta compartida. Con impaciencia, tomé los instrumentos y comencé a tomar muestras del cadáver para hacer varios análisis. Mientras esperaba los resultados, revisé el diario de trabajo de mi hermano, del cual extraje la siguiente información. El principal objetivo de esta misión lunar era hacer preparativos para la futura construcción de una base en la Luna.
Para ello, se planeaba enviar pequeños robots a las capas más profundas de la corteza lunar, ya que el lado oscuro de la Luna tenía una capa de rocas más gruesa que la del lado visible. Por lo tanto, el énfasis estaba en la recolección de muestras del lado oscuro. Al principio, todo iba bien. Hasta el día 30, encontraron un profundo valle, sin embargo, por alguna razón, este punto de coordenadas no se podía mostrar. En los informes manuscritos posteriores, también fue deliberadamente borrado. Pero, cuando el robot descendió por el acantilado unos minutos, la señal se cortó repentinamente. Al mismo tiempo, todos los dispositivos electrónicos se vieron afectados por una interferencia desconocida y dejaron de funcionar. El día 31, en la madrugada, Zhao Jinhui abandonó la base mientras los demás descansaban. Por la tarde, el equipo encontró su traje espacial abandonado en el valle, pero Zhao Jinhui había desaparecido. El día 32, el equipo se preparó para buscarlo, pero todos sabían que, en ese ambiente de vacío y bajas temperaturas, no había esperanza de que estuviera vivo. Tras discutirlo, mi hermano descendió con una cuerda para buscar su cadáver. Las paredes del valle eran extremadamente afiladas, y bajar allí requería mucho cuidado, ya que cualquier daño al traje espacial podría tener consecuencias fatales. Debido a esto, las labores de rescate duraron 3 días. El día 35, a partir de este día, los informes de mi hermano se volvieron desordenados y caóticos, lo que estoy leyendo ahora son las partes que los expertos en caligrafía pudieron restaurar. Tras conectar 5 cuerdas de seguridad, descendió unos 200 metros. Al llegar a una grieta bloqueada, se acercó con precaución y descubrió que algo la obstruía. Era una serpiente cubierta de escamas duras. Y Zhao Jinhui estaba desnudo, abrazado a la parte superior de la serpiente, con una expresión en su rostro como si hubiera renacido. Dao día 36 en adelante, miles de hojas con contenidos severamente tachados. Algunos fragmentos fueron recuperados por expertos, pero todos decían lo mismo: debemos volver a la Luna cuanto antes. La nave aterrizó con seguridad en Mongolia Interior. Luego, revisé los diarios de los otros 4 astronautas, pero no encontré nada relevante. Esto no tenía sentido. ¿Un miembro del equipo muere de forma tan extraña y nadie lo registra en sus informes? Mucho menos el hecho de que se encontró un cadáver que no parece humano. ¿Es que los 4 sobrevivientes se niegan a hablar o simplemente no pueden? El informe de la autopsia de Zhao Jinhui confirmaba que su causa de muerte fue hipotermia. Sin embargo, el informe de la autopsia de Chane no encontró una causa clara de su muerte. Mientras continuaba revisando los materiales, el reloj comenzó a sonar. Los resultados de la extracción de ADN y ARN estaban listos. Corrí rápidamente al laboratorio, llena de emoción y nervios, y abrí la computadora. Al ver los resultados del ARN, no pude evitar estremecerme. El ARN es inestable y se descompone rápidamente después de la muerte de un organismo. Que se hubiera extraído con éxito un cadáver de miles de años significaba que o bien acababa de morir, o que no pertenecía a ninguna especie conocida hasta ahora. Al realizar más pruebas, detecté mutaciones en las secuencias de ADN y ARN. Este tipo de mutaciones nunca había sido registrado en casos anteriores. Era un hallazgo completamente nuevo. Revisé los informes de los demás y, efectivamente, coincidían: la causa de la figura humana con cuerpo de serpiente era una mutación genética. Pero, si esto era cierto, ¿cómo podría un mamífero haber estado en la Luna, fuera de la atmósfera? Según los mitos, Chane ascendió a la Luna gracias a un elixir de inmortalidad. ¿Podría ser que este elixir hubiera causado una mutación genética que permitiera volar y que además eliminara la necesidad de oxígeno, resistiendo temperaturas extremas? Sin embargo, según las imágenes de escaneo, los órganos de la parte superior del cadáver parecían humanos, y su cerebro, como el nuestro, necesitaba oxígeno en la sangre. Intenté aplicar diversas teorías científicas para explicar este fenómeno de la ascensión de Chane, pero descubrí que ninguna ciencia podía explicarlo. La ascensión de Chane no debería haber ocurrido. Estas palabras volvieron a resonar en mi mente. Según la lógica, después de la frase "no deberías hacer algo" debería seguir una consecuencia. Por ejemplo, no deberías leer esta novela, de lo contrario, te volverás loco. Entonces, si seguimos las palabras de mi hermano y sus compañeros, la consecuencia de la ascensión de Chane sería: la humanidad no debería viajar tan lejos. En ese momento, una voz interrumpió mis pensamientos. Chen Wei, hace tiempo que no te veía. Era la voz de un hombre. Al levantar la vista, vi al profesor Liao Hui, el arqueólogo.
El profesor Liao Hui era primo segundo de la tía de mi madre, aunque no sabía cómo llamarlo exactamente. Vivía en Chengdu y rara vez nos comunicábamos. La última vez que nos vimos fue en el funeral de mi madre. ¿Algún nuevo hallazgo? Negué con la cabeza, ya que mis conclusiones no diferían mucho de las de los demás. Pensando en su campo de investigación, le planteé mis dudas. Para mi sorpresa, él respondió con una calma desconcertante: cuando la ciencia no tiene respuestas, quizás deberíamos considerar la teología. Se acercó de repente y me miró fijamente a los ojos. Si el elixir de inmortalidad realmente puede convertir a una persona en un dios, entonces todo lo demás tendría sentido. Me quedé paralizada por su mirada. No sabía por qué, pero sus palabras me llenaron de una inquietante sensación de miedo. Después de un largo silencio, reaccioné, dándole el valor necesario para preguntar: ¿tienes alguna base para eso? Liao Hui guardó silencio, caminó hasta el cadáver de la mujer y, con una mirada casi obsesiva, acarició sus escamas. Por supuesto. Liao Hui es profesor de arqueología en la Universidad de Sichuan. Hace 5 años, uno de sus estudiantes, Wu Yan, se suicidó. Sin embargo, antes de morir, Wu Yan se acercó a Liao Hui y le dijo que todas las leyendas y mitos eran reales, incluso aseguró haber visto el cadáver del dios Erlang. Unas palabras tan absurdas no pudieron ser tomadas en serio por un académico como Liao Hui. Pero debido a la culpa que sentía por la muerte de Wu Yan, comenzó a investigar los mitos, aunque sin mucho progreso hasta ese momento. Hasta que hace 5 días, fue invitado a Mongolia Interior y tocó el cadáver de Chane. Fue entonces cuando, por fin, entendió que Wu Yan tenía razón. Liao Hui me miró, su rostro retorcido, casi como un hombre poseído, y dijo: esto es un milagro. Chen Wei, he encontrado el camino para convertirnos en dioses. Solo falta un paso, solo un paso. Nadie lo ha descubierto todavía. Esos pobres humanos, tan ignorantes, siguen intentando disfrazar sus investigaciones de ciencia mientras estudian los milagros. Sentí una gran indignación y miedo. En un impulso, levanté el vaso que tenía cerca y me preparaba para arrojarlo, cuando él de repente se calmó. Según el Gikang, en el registro, En Wu robó la poción inmortal de la reina madre del oeste, la bebió en la luna. ¿Nunca te has preguntado por qué Chane fue a la luna y no al mundo de los dioses? Instintivamente, y siguiendo el curso lógico de la conversación, respondí: ¿será porque hay algo especial en la luna? Liao Hui negó lentamente con la cabeza, con una mirada oscura en sus ojos, y de repente cambió de tema. Dime, ¿qué te dijo tu hermano antes de suicidarse? Siempre he odiado a las personas que hablan en acertijos. Algo en mi interior se desbordó, y de repente me lancé hacia él, agarrándolo del cuello con fuerza. ¿Qué sabes? ¿Qué es lo que sabes? Liao Hui luchó por liberarse, pero su fuerza no era suficiente. Su rostro comenzó a ponerse rojo, y su conciencia parecía desvanecerse. Justo en ese momento, sentí una fuerte patada que me apartó. Wu Benlu me había detenido. Liao Hui, doblado por la presión, tosía sin cesar. Me miró furioso y señaló hacia mí: él, al igual que su hermano, está loco. Los médicos que llegaron me inyectaron un sedante. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré atada a una cama de hospital, como lo había estado mi hermano. Intenté moverme, pero las correas no cedían. ¿Cómo había logrado mi hermano liberarse de ellas? Chen Wei, ¿te sientes bien?, preguntó Wu Benlu al entrar. Probablemente había estado observando desde las cámaras para entrar en cuanto despertara. ¿Por qué soy yo el que está atado? Claramente, debería haber sido Liao Hui. Porque intentaste ahorcar al profesor Liao Hui. ¿Es eso lo que dijo? Eso es lo que muestra la grabación de las cámaras. En cuanto escuché esto, sentí como si me hubiera sumergido en el agua helada del invierno. ¿Y no hay audio en la grabación?, pregunté, con un vestigio de esperanza. Wu Benlu asintió con firmeza y luego preguntó: ¿tu comportamiento era igual al de tu hermano cuando regresó a la Tierra? ¿Qué fue lo que sucedió? Me quedé en silencio por un momento y repetí lo que había sucedido. Pude notar en su rostro que no me creía. Pedí ver a Liao Hui una vez más. Wu Benlu vaciló, pero finalmente accedió. Sin embargo, el profesor Liao está en preparación para entrenar para su próximo viaje a la Luna, dentro de 10 días. Dentro de 3 horas, te permitiré hablar con él bajo estricta vigilancia. ¿Liao Hui iba a la Luna? Wu Benlu explicó que la aprobación había venido de las autoridades superiores debido a los estudios relacionados de Liao Hui. Ahora tenía sentido, había estado investigando teología durante estos 5 años.
No podía creer que había perdido el control, así que pedí a Gu Benlu que me trajera una computadora portátil. Revisé las grabaciones una y otra vez. Después de hablar sobre su estudiante, Liao Hui comenzó a mover los labios rápidamente, pero sin emitir sonido. Era la misma situación que mi hermano había experimentado. Cuando hablaban, querían decir algo, pero no querían que otros lo oyeran, ni siquiera las grabaciones electrónicas. De repente, una idea brillante cruzó mi mente, ondas acústicas en la misma frecuencia. Pero, ¿cómo podría una persona común generar ondas sonoras que coincidieran en frecuencia con el medio de transmisión? Mis ojos se posaron en la imagen del cadáver en la pantalla, y después de eliminar todas las posibilidades, la verdad apareció en mi mente: ese cadáver había otorgado a Liao Hui algún poder. Y al recordar la teoría de Liao Hui, si pensamos en la mitología, entonces, si Chane realmente se convirtió en un dios tras tomar la poción inmortal, la razón por la que ascendió a la luna no era porque hubiera algo especial allí. La respuesta era clara: la luna misma es el reino de los dioses. Pero desde el lanzamiento de la luna 1 de enero de 1959, los humanos hemos utilizado toda clase de tecnologías para explorar la luna. Hoy en día, innumerables sondas han realizado escaneos completos de la superficie lunar. Si realmente existiera un reino de los dioses, no habría forma de que no se hubiera descubierto ni el más mínimo rastro. Entonces, una hipótesis audaz surgió de repente en mi mente: tal vez la muerte de mi hermano y los otros astronautas, y hasta la muerte de Chane, tenían una conexión directa con el reino de los dioses mencionado en las leyendas. Esta suposición me hizo estremecer. Un miedo gigantesco me envolvió, como una ola que me arrastraba. Si ese fuera el caso, mi hermano debía haber intentado evitar que otros regresaran a la luna. Por eso había tachado de manera tan enfática en el diario de trabajo la frase: debemos regresar pronto a la luna, porque, muy probablemente, no la había escrito él. Llamé rápidamente a Gu Benlu y le compartí mi teoría. Él permaneció en silencio durante un largo rato, luego negó con la cabeza: no podemos cancelar la misión lunar basándonos en una suposición sin fundamentos. Debes entender que esta misión podría ser más significativa que el primer aterrizaje en la luna. Comprendí sus preocupaciones y entonces le propuse un plan. 3 horas pasaron rápidamente. Gu Benlu apareció puntual con Liao Hui. La marca en el cuello de Liao Hui ya había desaparecido por completo. Me miró con una sonrisa extraña. Chen Wei, el capitán Gu dijo que querías hablar conmigo. ¿Sobre qué se trata? Miré a Gu Benlu y dije: solo quiero hablar con el profesor Liao sobre las últimas palabras de mi hermano. Gu Benlu insistió en que no era el procedimiento adecuado. Sin embargo, tras susurrar algo al oído de Gu Benlu, Liao Hui logró convencerlo, y finalmente cedió: este cuarto está lleno de cámaras de seguridad, los guardias están justo fuera. Si algo sucede, pide ayuda inmediatamente. Liao Hui asintió y, tras despedir a Gu Benlu, cerró la puerta. Fui directo al grano: ¿qué significa ese camino hacia la divinidad del que hablabas? Con total indiferencia, Liao Hui respondió: ¿no es obvio? Claro, la poción inmortal. ¿Por eso insististe en participar en la misión lunar? Miré fijamente a sus ojos y pregunté: ¿la poción inmortal está en la luna? Liao Hui negó con la cabeza: si quieres saber la respuesta, primero dime, ¿qué te dijo tu hermano antes de suicidarse? No oculté nada y le repetí las palabras de mi hermano. Al escucharme, Liao Hui palideció, murmurando: no puede ser, no puede ser. No tenía intención de escuchar más de sus palabras inútiles, así que lo interrumpí de inmediato: ahora es tu turno de responder. Poco a poco, se calmó y dijo: hiciste pruebas de ADN y ARN en el cadáver de Chane, ¿verdad? Aquí en este instituto, obtener su muestra fue muy sencillo. Así que tomé su ADN y ARN y los inyecté en mi cuerpo. En cuanto terminó de hablar, me sentí levantar del suelo, como si la gravedad hubiera desaparecido. Ahora, mi poder aún es débil, porque no importa cuántos de sus genes inyecte, no puedo romper las barreras. De repente, me atrajo hacia él. Chen Wei, tu madre fue quien más me quiso, pero antes de poder devolvérselo, ella murió. Así que, ven, conviértete en Dios conmigo. Liao Hui abrió la puerta de la habitación con una calma desconcertante. Gu Benlu miró su reloj, sorprendido: ¿tan rápido? Liao Hui asintió y respondió: Chen Wei aún no parece haber recuperado el conocimiento. Creo que es mejor dejarlo descansar.
Wu Benlu, con una expresión de confusión, entró y dijo, la grabación de las cámaras está normal, pero ni las llamadas en tiempo real ni el captador de ondas sonoras registran ningún sonido. Yo ya no podía concentrarme en lo que sucedía a mi alrededor. Estaba atrapada en los escombros de mi fe y mi razón, y mi mundo se había sumido en la oscuridad total. No supe cuándo Wu Benlu se fue, pero pronto me encontré aún más vigilada. Cuando recobré la conciencia, vi que junto a mi almohada había 2 jeringas, y las correas que me mantenían atada habían sido retiradas. Sabía que esto era obra de Liao Hui. Como si estuviera bajo un hechizo, tomé una de las jeringas. La aguja perforó mi piel y, con un pequeño impulso de mi pulgar, inyecté aire en mis venas. El dolor agudo me devolvió a la realidad. Arrojé la jeringa al suelo con furia. Recordé las últimas palabras de mi hermano antes de su muerte, y las frases que los otros astronautas dejaron como advertencia. Esto no era algo impulsivo. Mucho menos considerando que, si Chane ya se había convertido en un dios, su muerte en la luna tenía que tener algo que Liao Hui no comprendía. Todo parecía indicar que el proceso de convertirse en dios no era algo positivo. Volví a llamar a Wu Benlu y señalé los fragmentos de vidrio en el suelo. Este es el mejor testimonio, Liao Hui está ocultando algo. Wu Benlu frunció el ceño y me miró fijamente, voy a controlar al profesor Liao. A ver qué podemos sacar de él. Sin embargo, unos minutos después, entró corriendo, pálido, y me dijo con prisa, Liao Hui está muerto. Se encontraba haciendo su entrenamiento cuando su cuerpo explotó de repente. En tan solo 3 días, 5 personas del instituto murieron de manera extraña. Una atmósfera macabra envolvía a todos. Aunque la mayoría de las personas estaba decidida a sacrificar su vida por la ciencia, el miedo se apoderó de todos al enfrentar la muerte. El estado más afectado fue el de los 5 astronautas que debían ir a la Luna. 2 de ellos, que estaban entrenando con Liao Hui, fueron los únicos testigos presenciales de su muerte, y hasta su sangre les salpicó el rostro. Nadie en su sano juicio podría comprender lo que había sucedido, y ahora, esos 2 se encontraban en coma. Pero la muerte de Liao Hui hizo que todos comprendieran que el plan de ir a la Luna debía continuar. Había que descubrir qué secretos ocultaba la Luna. Después de varias solicitudes de nuestra parte, finalmente nos autorizó la alta dirección a reemplazar a los 2 astronautas y mantener al equipo original. Así que, un arqueólogo suplente se unió al equipo. Según los resultados de la muerte de Liao Hui, parecía que su cuerpo no pudo soportar el crecimiento del gen de Chane. Por lo tanto, con la aprobación de las autoridades, Wu Benlu trasladó el cadáver de Chane a una zona de contención especial y dejó de abrirlo al resto del equipo, recuperando todas las muestras. Antes de que se trasladaran los documentos de investigación de Liao Hui, pedí permiso para revisarlos. En medio de la multitud de datos, noté algo curioso. Se decía que Chane era la hija de Emperador Ku, quien no solo era uno de los 3 emperadores, sino que también era tataranieto del Emperador Amarillo. Sin embargo, Chane necesitaba robar la poción inmortal de la Reina Madre del Oeste para convertirse en un dios. Esto me hizo suponer que la sangre divina se diluiría con el tiempo y, eventualmente, desaparecería. Y aquellos que no tenían sangre divina, aunque usaran otros métodos, jamás podrían convertirse en dioses. Chane y Liao Hui eran un ejemplo claro de que esto no funcionaba. Pero al revisar los informes de la autopsia de mi hermano y los otros 3 astronautas, me di cuenta de que no había ninguna mutación genética en sus cuerpos. Esto quería decir que su muerte no estaba relacionada con la sangre divina. Al observar el diseño de la Luna en los documentos, entendí que el misterio detrás de sus muertes solo podría resolverse en la Luna. Aunque sus muertes fueron una advertencia para evitar que otros viajaran a la Luna, los científicos no podían dejar de buscar lo desconocido, y el gobierno no podía dejar de responder por sus muertes. La humanidad no podría detener su exploración del espacio. Pronto me adapté a los entrenamientos, pero fue entonces cuando comencé a notar algo raro en mi cuerpo. Recordé la jeringa que Liao Hui me había dado, y como la presioné ligeramente en ese momento. Este descubrimiento me llenó de terror, pero, ante la tentación de conocer la verdad, decidí mantener el secreto. Wu Benlu, experimentado astronauta y mentor de mi hermano, siguió el plan original. No sabía por qué, pero cuando la nave despegó de la atmósfera y comencé a ver la Tierra desde lejos, una gran inquietud me invadió. Después de 15 horas de vuelo, aterrizamos en el lado oscuro de la Luna. La ubicación había sido deducida a partir de los diarios de trabajo de mi hermano, aproximadamente a 40 kilómetros del valle donde se había encontrado el cadáver de Chane. Nuestros equipos electrónicos fueron parcialmente afectados.
Tras realizar algunas pruebas, descubrimos que la interferencia parecía provenir de una extraña fluctuación de energía. Después de un breve descanso, decidimos que Wu Benlu, el arqueólogo He Win y yo iríamos en busca del valle, mientras los otros dos permanecían en la base. He Win parecía muy emocionado. Su voz llegó a mis oídos a través del intercomunicador. Primero hablaba sobre leyendas sobre el lado oscuro de la luna, como el cadáver de una mujer de 3 ojos y las bases extraterrestres, pero luego la señal se interrumpió y comenzó a sonar como ruido estático. Justo cuando iba a advertirle, el ruido se volvió rítmico. Me quedé inmóvil, escuchando cómo el ruido se transformaba en una frase clara: vuelvan. No suban a la luna, no busquen la verdad. Era la voz de un hombre completamente desconocido. Pregunté, ¿por qué? Porque la humanidad no puede mirar la verdad solo traerá la muerte. Percibí claramente la desesperación en su voz. ¿Quién eres? Me llamo Inmo. Este nombre me resultaba familiar, así que traté de recordarlo. Finalmente lo recordé. Inmo era un profesor de física en la Academia China de Ciencias, pero había desaparecido en un extraño experimento de túneles cuánticos hace 5 años, y se pensaba que había muerto. ¿Cómo era posible que estuviera aquí, y de esa forma tan inesperada? Me instó a detenernos. No sigan, si lo hacen, ya no puedo ayudarlos. A pesar de sus advertencias, en los ojos confundidos de Wu Benlu y He Win, continué caminando y respondí, tú sabes mejor que nadie que nunca vamos a detenernos. Entonces escuché un suspiro, y la voz de Inmo se apagó. En su lugar, He Win exclamó, el centro de control envió una imagen del mapa satelital, y también las coordenadas exactas del valle. Supuse que Inmo había intervenido. Rápidamente contactamos a los astronautas en la base, indicándoles que se unieran con herramientas. Con las coordenadas, fue fácil llegar al lugar. El valle era estrecho y profundo, y mi hermano había descendido 200 metros, donde el cadáver lo había bloqueado. Mientras esperábamos las herramientas, analizábamos con detalle el valle. Wu Benlu presionó mi canal de comunicación. He Win parece no estar bien. Miré a He Win, quien estaba inmóvil al borde del valle, con la mirada vacía fija en él. Lleva minutos en esa posición, dijo Wu Benlu. Vamos a rodearlo y asegurarnos de controlarlo. Fue entonces cuando noté que la cuerda de seguridad que habíamos atado se había deshecho. Justo cuando nos preparábamos para actuar, He Win se giró y, por el canal público, dijo, Chane no debía haber ido a la luna, la humanidad no debe viajar tan lejos. Luego, se quitó el traje espacial y saltó al valle. En circunstancias normales, su cuerpo debería haber flotado, pero en lugar de eso, cayó directamente. Wu Benlu y yo quedamos paralizados por el shock. Al reaccionar, fueron solo unos segundos. Corriendo hacia el borde del valle, vimos que su cuerpo también se había quedado atascado en una grieta, mirando hacia arriba, con una sonrisa como si hubiera renacido. No sé cómo describir lo que estoy viendo ahora. A pesar de que no puedo ver nada con mis propios ojos, siento el caos, la desorganización y un torrente incontrolable de pensamientos imposibles de comprender que inundan mi mente, provocando un dolor insoportable, como si mi cabeza fuera a estallar. En un instante, vislumbré innumerables imágenes. Una de ellas fue la de Chane. La vi suplicándole a su padre por la poción de la inmortalidad. Al ser rechazada, tomó un riesgo extremo y robó la poción de la Reina Madre del Oeste, ascendiendo hasta la luna. La luna, en efecto, era el reino de los inmortales, el reino de los dioses, y su centro se encontraba en el núcleo lunar. Sin embargo, lo que Chane vio fue un escenario infernal, todos los cuerpos de los dioses flotaban en el vacío. Luego, observó una masa que brillaba con una luz azul y luminiscente. Esa cosa era como un monstruo compuesto por una sustancia viscosa y espesa. Desesperada, huyó del reino celestial, pero finalmente encontró la muerte en un abismo lunar. Murió de terror. Porque vio un mundo que no podía entender. Como yo lo estoy viendo ahora. Como lo vieron Zhao Jinhui, Chen Jing, He Win. Tal vez ellos solo tocaron la sombra de la verdad. Y yo, debido a que llevo en mi interior el gen de Chane, soy capaz de ver mucho más. Chane no debía haber ido a la luna, en realidad, la humanidad nunca habría encontrado su cadáver. La humanidad no debía aventurarse más allá, porque el universo es vacío. En el instante en que conocí la verdad, supe que todos los que la enfrentan pierden la razón y se vuelven locos, o simplemente mueren, incapaces de mirar la verdad directamente. Aprovechando lo que quedaba de mi razón, debo advertirle a Wu Benlu. Tengo que decirle, no deben regresar a la luna nunca más.
El equipo de la misión lunar regresó nuevamente, pero esta vez, con las manos vacías. 5 fueron, pero 3 regresaron. Los que volvieron, poco después se suicidaron, dejando la misma advertencia en sus últimos momentos: la humanidad no debe viajar al espacio profundo. Frente a estos misterios sin resolver, las naciones del mundo decidieron compartir información y trabajar juntas para investigar el enigma del valle en la cara oculta de la Luna. Sin embargo, tras la muerte de decenas de personas, finalmente comprendieron que había lugares en el universo que representaban un tabú absoluto. Miles de ojos miraban al cielo nocturno, compuesto por miles de millones de estrellas, preguntándose qué habría más allá del universo. La verdad y la muerte.